¿Cómo les va? Espero que estén bien por ahí. Este es el segundo video que se sube a este canal en esta semana. El anterior tenía que ver con todo lo que dejó la muerte del Indio Solari en Argentina. Y ahora quería hablar sobre otra cosa, sobre una obra que estuve leyendo. Pero antes quería decir que esto me trae un poco, me devuelve a lo que eran algunas transmisiones de la pandemia. Digo porque ahora estoy usando el OBS para transmitir. Creo que la última vez que lo había usado había sido en el 2020 específicamente, porque habíamos hecho con la radio, o sea, nunca hemos dejado de transmitir con la radio, donde trabajaba, y se habían hecho algunas pruebas con el OBS, ¿no? Finalmente eso no terminó en nada, pero de ahí me había quedado como una manera de vincularme con el programa que nunca llegó a concretarse y quería como retomar algo de eso, más que nada por la versatilidad que tiene y por la velocidad con la que se pueden hacer las cosas desde aquí, que creo que me sirve para lo que estoy intentando hacer en este canal, así que voy a retomar con eso. Pero bueno, estaba leyendo este libro que se llama, a ver si se ve ahí, Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, de David Foster Wallace. Es un escritor que para mí es una referencia clarísima en cuanto a sensibilidades, maneras de pensar y de escribir, de conformar una obra literaria. Es un escritor que me gusta los lugares por los que se ha movido, ¿no? El ensayo, la novela, el relato de no ficción, ¿no? Como un abordaje periodístico, antropológico, filosófico, en todo lo que tenía que ver con su curiosidad con el mundo, porque ha escrito textos muy variados. Foster Wallace, mi favorito se llama El rap explicado a los blancos, que es Foster Wallace tratando de hacer entender al gran público, sería, porque estamos hablando de el rap de la década del 80, que no es lo mismo que el rap que ha venido después, pero era él tratando de hacerle entender a la gran crítica norteamericana, a la gran crítica cultural norteamericana, el significado poético, la noción poética que albergaba el rap, que albergaba la cultura del hip hop y que solamente se lo tomaba como algo marginal, como algo que estaba ahí sucediendo, pero que no afectaba verdaderamente a nadie, ¿no? Como cierto desprecio por algún sector de la crítica, y él como que le presta esa atención muy especial, y es maravilloso ese libro para explorar lo que era el mundo de las culturas urbanas en la década del 80, ¿no? El crecimiento de la música, la lírica, bueno, en fin. Pero David Foster Wallace, digo, era un escritor muy curioso, considerado el mejor escritor de su generación. Para mí, gran influencia para muchas de las veces que quiero escribir un texto y le doy vueltas al texto y no encuentro una perspectiva interesante o una manera de poder decir algo interesante sobre una noticia o algo súper explorado, abordado. Siempre que me pasa eso, trato de leer a Foster Wallace para retomar algún tipo de frescura en la mirada, no sé, me genera como eso, como una manera interesante de pensar las cosas, ¿no? Entonces, este libro, decía, tiene una particularidad, que es que de los 7 ensayos que deberían conformarlo, en la edición de bolsillo que tengo solamente está uno, así que ese será algún tema de la edición. No he podido encontrar mucho sobre esa explicación, como estaba diciendo, en relación a esta búsqueda de distintos textos de Foster Wallace. Quería leer el perfil que había escrito sobre Lynch. Bueno, ese perfil no está aquí, pero hay otra cosa, que es una gran crónica que escribe Foster Wallace sobre digamos, le hacen un encargo, una revista le hace un encargo, la revista Harper le dice que vaya a escribir una crónica sobre un crucero de lujo. Entonces lo mandan al crucero de lujo a Foster Wallace, y arranca la crónica de una manera excepcional que solo él lo puede hacer. Dice: es sábado 18 de marzo y estoy sentado en la cafetería abarrotada del aeropuerto Fort Lauderdale, matando las 4 horas que separan el momento de bajar del crucero de la salida de mi vuelo a Chicago, intentando componer una especie de collage sensorial hipnótico de todo lo que he visto y oído y hecho, además, como resultado del encargo periodístico que acabo de terminar. He visto playas de sacarosa y aguas de un azul muy brillante. He visto un traje informal, completamente rojo, con las solapas evasé.
He notado el olor de la loción de bronceado extendida sobre 10.000 kilos de carne caliente. Me han llamado colega en 3 países distintos. He visto a 500 americanos pijos bailar el electric slide. He visto atardeceres que parecían manipulados por ordenador y una luna tropical que parecía más una especie de limón obscenamente grande y suspendido que la vieja luna de piedra de Estados Unidos a la que estoy acostumbrado. He bailado muy brevemente la conga. Tengo que admitir que siento como si en este encargo hubiera estado en funcionamiento una especie de principio de Peter. Cierta revista chic de la costa este aprobó el resultado de enviarme el año pasado a una simple feria artesanal para escribir una especie de ensayo errático, de forma que ahora me encargan esta especie de fruta tropical exactamente con la misma falta de orientación o pautas. Bueno, aquí Foster Wallace hace una introducción básicamente diciendo que voy a escribir lo que quiera, lo que tenga ganas, y eso, bueno, para un lector siempre es atractivo, ¿no? Una persona que de entrada se despacha y deja en claro de que ese mundo no le pertenece, el mundo al que está entrando, que está haciendo un encargo porque antes hubo un encargo anterior, entonces como que llega no por voluntad de él, sino por pedido, un pedido exclusivo en cuanto a la temática incluso. Y él, bueno, critica la revista, hay partes donde dice esto seguramente lo va a eliminar el editor, y queda igual, digo, como que estaba muy clara la noción de libertad que se le estaba otorgando para escribir el artículo, ¿no? Entonces él se sube al crucero de lujo y durante todo ese tiempo se va a encargar de hacer observaciones sobre lo que es un crucero de lujo, ¿no? Quienes nunca hemos estado en uno, creo que tenemos estereotipos respecto a qué es un crucero de lujo y hay algunos que se confirman aquí y otros que son como otros datos que son como novedades que no sé cuántas personas las mencionarían, ¿no? Por ejemplo, dice Foster Wallace en una parte cuando se sube al crucero que los primeros días para el personal de limpieza suelen ser bastante difíciles porque la gente por lo general está vomitando, porque se está acostumbrando a vivir en un crucero que bueno, que todo el tiempo se está tambaleando, todo el tiempo se está generando como una fuerza en el cuerpo, que uno es consciente de la manera en la que tiene que caminar todo el tiempo, eso lo dice Foster Wallace. Entonces, bueno, acostumbrarse a eso implicaba que la gente estaba vomitando todo el tiempo y no era para nada agradable, sobre todo teniendo en cuenta que son lugares que tienen mucha alfombra, ¿no? Entonces, ¿cómo se prepara un equipo de limpieza? Dice Foster Wallace, como un equipo de élite para que todo esté impecable. Y hay una anécdota muy increíble, muy graciosa, digo, porque me hacía acordar algo del humor de Alejandro Dolina incluso. Digo, como si han leído algo de Dolina y no han leído a Foster Wallace, como para que se encuentre algún tipo de asociación a lo que estoy diciendo. Hay un momento donde Foster Wallace dice: cada vez que me voy de la habitación y vuelvo media hora después, está limpia, está perfectamente limpia. Para alguien tan holgazán como yo, dice, eso puede resultar un beneficio, pero uno ingresa en un estado de paranoia en algún momento en donde empieza a preguntarse cómo sabe esa gente que uno ha dejado la habitación. Entonces se empieza a preguntar todo eso y hace como algunos intentos de irse de la habitación por un determinado tiempo y ver qué pasa cuando vuelve, no sé, 5 minutos después, 10 minutos después, 15 minutos después. Hay un momento donde vuelve 29 minutos después y aún así la habitación sigue sucia, y donde vuelve 31 minutos después y la habitación está limpia. Digamos, como que él nunca llega a ver a la persona que limpia la habitación, entonces eso se le genera, se empieza a fijar en las cámaras, bueno, le ingresa al cuerpo como una paranoia. Y lo describe de una manera muy graciosa. Describe mucho a las personas que eligen este tipo de vida, de vida en cruceros, que implica riesgos porque uno está confinado dentro de un lugar en medio del agua con un montón de otras personas que por lo general suelen ser caldo de cultivo muy propicios para enfermedades, los cruceros. Eso no se dice muy frecuentemente, pero es así. Fíjense lo que ha pasado con
con pandemias, con epidemias, con algunas situaciones de emergencia sanitaria que hubo. Bueno, recientemente hubo un caso de... me acabo de olvidar el nombre de la enfermedad, que está vinculada a las ratas. Me voy a acordar después. Bueno, pasó eso, ¿no? Y es como que él lo deja trascender aquí también, y así un montón de otras cosas vinculadas a la vida en los cruceros, como un observador muy atento, un observador que no quiere estar ahí, y que describe algo de los lujos del lugar, y de la vida en ese espacio temporal, ¿no? Por supuesto que Foster Wallace es un escritor atormentado también, es un escritor que se termina suicidando en el año 2008, eh, y que siempre está coqueteando con algo de la tristeza, ¿no? Es más, él cuando escribe La broma infinita, que es una novela monumental que muy pocas personas han llegado a leer completamente porque es muy compleja, lo que dice él es que se decepciona de cierta crítica literaria porque dice, parece que no han leído la novela, porque para mí, como que él lee las reseñas de su novela, y él lo que dice es, yo he tratado de que la novela al fin y al cabo tenga un mensaje, es una novela triste, dice, no es nada de lo que están diciendo ahí en las críticas. Pero bueno, en un fragmento de esos, donde Foster Wallace se pone como demasiado introspectivo, dice: tengo 33 años y la impresión de que ha pasado mucho tiempo y que cada vez pasa más deprisa. Cada día tengo que llevar a cabo más elecciones acerca de qué es bueno, qué es importante o divertido, y luego tengo que vivir con la pérdida de todas las demás opciones que esas elecciones descartan. Y empiezo a entender cómo, a medida que el tiempo se acelera, mis opciones disminuyen y las descartadas se multiplican exponencialmente hasta que llego a un punto en la enorme complejidad de ramificaciones de la vida en que me veo finalmente encerrado y atrapado en un camino, y el tiempo me empuja a toda velocidad por fases de pasividad, atrofia y decadencia, hasta que me hundo por tercera vez sin que la lucha haya servido de nada, ahogado por el tiempo. Es terrorífico, pero como son mis propias elecciones las que me encierran, me parece inevitable. Si quiero ser adulto, tengo que elegir, lamentar los descartes e intentar vivir con ello. Te amo, David Foster Wallace. Esto lo escribe en un momento donde... Eso es lo que tiene el texto, como que él te está describiendo algo del barco, y de golpe pinta reflexión, ¿no? Que me parece que es una de las cosas más atractivas que tiene la escritura de Foster Wallace. Dice también sobre esta... Hay un análisis muy interesante sobre la manera en la que los cruceros crean una narrativa en la que teorizan tu deseo, digamos, como que te dan una interpretación masticada de qué es lo que te quiere transmitir el crucero. Digamos, no te lo dejan en una libre interpretación, sino que te dan la mano y te dicen, mira, esto es lo que vas a buscar, vas a leer este texto que se da en el folleto, que es a modo de un ensayo, que parece como un ensayo desprovisto de cualquier interés publicitario, comercial. Es vendido de esa manera, que para Foster Wallace es algo que de entrada plantea una falsedad ante la audiencia, y él lo ve como algo muy nocivo. Ya voy a leer un fragmento sobre eso. Pero es muy interesante cómo elabora un dispositivo para hablar de la felicidad impuesta, la felicidad de los cruceros, y dice en un momento: la diversión dura promete no tanto trascender el miedo a la muerte como ahogarlo. Porque se pregunta qué viene a buscar esta gente que viene a un crucero. Entonces empieza a mencionar, ¿no? Personas que duermen, se pasan gran parte del tiempo durmiendo, personas que cuando llegan al crucero no habían dormido nada, llegaban muy cansadas, y que el hecho de estar flotando en el agua hace que en la noche personas hasta incluso con insomnio puedan dormir. Y, y así como ese fragmento, bueno, muchos otros, ¿no? Pero decía que es muy interesante lo que él hace
eh, con esto del ensayo, el ensayo que busca como llevarte de la mano respecto a la interpretación de lo que es un crucero, porque a él le surge una pregunta. Estoy buscando aquí el fragmento porque me parece maravilloso. Aquí está. A él le surge una pregunta cuando se entera de que un tal Frank Conroy se encargó de escribir el texto de apertura del folleto, que es el que te brinda un imaginario, ¿no? Y dice, esto manipula no solamente la percepción que uno tiene del crucero de lujo, sino incluso la interpretación y articulación que uno lleva a cabo de esas percepciones. Entonces, él se comunica por teléfono. Esta parte siento que es el Foster Wallace que me gusta. Dice, habiéndome entrenado en el Muelle 21 para recibir relatos explicativos, justificativos, pude llevar a cabo ciertas investigaciones telefónicas acerca de cómo vio a la luz el publiensayo del profesor Conroy, obteniendo dos relatos distintos. A. Según la encargada de Relaciones Públicas de Crucero Celebrity, la señora Wiesen, después de un silencio de 2 días que entiendo como el equivalente del mundo de las relaciones públicas a tapar el micrófono con la mano y consultar a tu compañero, me dijo, Celebrity vio un artículo que había escrito en la revista Travel y les impresionó mucho la forma en que creaba postales mentales, de forma que le pidieron que escribiera acerca de la experiencia de este crucero para la gente que nunca antes había ido a un crucero y le pagaron por escribir el artículo. Y realmente hicieron una apuesta arriesgada, de verdad, porque él nunca había ido antes a un crucero y tenían que pagarle tanto si le gustaba como si no, y tanto si a ellos les gustaba el artículo como si no. Pero, risita mordaz, es obvio que les gustó el artículo, y él hizo un buen trabajo, de manera que ahí está el relato del señor Conroy, y ahí está su punto de vista sobre aquella experiencia, dicen desde el área de comunicación del crucero. Y después, la segunda respuesta que él consigue, los dos relatos que menciona, el B, es el relato de Frank Conroy. Dice, según Frank Conroy, precedido del pequeño suspiro que viene antes de ciertas confesiones hastiadas, dijo, me prostituí. Y ahí termina. Y lo que te muestra en ese breve fragmento es que, claro, el crucero desarrolla toda una respuesta institucional hablando del talento del escritor, de la apuesta del crucero, de darle la libertad, de permitirse pagar incluso ante una reseña desfavorable, todo. Y el escritor solamente responde, me prostituí, como diciendo, sí, la verdad que lo he hecho por la plata, básicamente. Porque Foster Wallace viene de hacer como una reflexión al respecto de por qué es problemático que se confunda un texto, un ensayo con una publicidad. Y cuando llega esa parte, esto me parece maravilloso porque puede aplicar a muchas cosas respecto a los usos de ciertos mensajes políticos o ciertos formatos literarios para poder elaborar algún tipo de desarrollo intelectual, como es el ensayo como posibilidad de poder dejar que el pensamiento fluya, ¿no? Y a él le parece muy problemático cuando eso no encaja en lo que me estás ofreciendo. Entonces dice, un anuncio que finge ser arte es, en el mejor de los casos, como alguien que te sonríe con calidez solamente porque quiere conseguir algo de ti. Esto es deshonesto. Pero lo más siniestro es el efecto acumulativo que semejante falta de honestidad tiene sobre nosotros, dado que ofrece un perfecto facímil o simulacro de buena voluntad sin el espíritu real de la buena voluntad. Confunde nuestras mentes y al final hace que subamos nuestras defensas incluso en casos de sonrisas genuinas y arte verdadero y buena voluntad verdadera. Hace que nos sintamos confundidos, solos, impotentes, furiosos y asustados. Provoca desesperación. Y después cuando menciona al equipo del crucero, dice en una parte sus sonrisas profesionales, habla de sonrisas profesionales, una sonrisa que no se transmite a los ojos, dice. Sus sonrisas profesionales se activan como interruptores a mi paso. Qué persona tan increíble para escribir. Bueno, este es David Foster Wallace, no voy a hacerlo más largo. Bueno, y antes de despedirme de este video, quería mostrarles este fragmento de entrevista como para que vean también el rostro de Foster Wallace en caso de que no lo conozcan, donde le preguntan por
el perfil de David Lynch que escribe. Él no lo entrevista a Lynch, pero habla muy bien de Lynch, cómo ha nutrido su obra, y dice esto. Got to interview David. Well, I said from the outset, this is the reason they let me on the set of all the other journalists, is I was the only one who said he did not, in fact, want to interview David Lynch. Why did you want to go observe David Lynch? I found, you mean why did I not want to interview him, or No, why did I want well, why was David Lynch interesting to you as the subject of a magazine piece? For me, the number of film directors who get national distribution in this country who are truly interesting as artists is very, very small, and Lynch was one of them for me. I've been interested in Lynch's films for a long time, and actually in grad school, I think there's a thing about this in the essay. Blue Velvet came at a time for me when I really needed to see it, and it helped me a lot in my own work. And then after that, I went and found Eraserhead and have sort of followed this guy's career, and I find him instructive and useful to think about. Bueno, habla de pensar en la obra de Lynch como algo edificante y provechoso. Me gusta ese concepto. Después sigue profundizando. Por supuesto, pueden ver la entrevista, está ahí disponible, una entrevista que le hacen en el 97 a David Foster Wallace, justo en el momento que estaba publicando este libro, ¿no? Así que, bueno, no queda más para decir. Les agradezco por estar del otro lado. Gracias, y nos volvemos a ver la próxima semana. Adiós.